yo voy a hacer son más o menos abordar tres cosas fundamentalmente. Uno, la política exterior de Estados Unidos hacia Nicaragua. Dos, el rol de Ley Renacer. Y tres, un poco cómo destrabar la discusión o el standoff en el que se encuentra en este momento este contexto de política exterior hacia Nicaragua. El punto de partida es este. En relaciones internacionales, el diseño de política exterior, así como también la movilización internacional, gira en torno de 5 factores. Uno, el actor político que diseña políticas y estrategias tiene que tener un propósito definido de por qué necesita movilizarse. Segundo, una respuesta proporcional o por lo menos tener una medición del tipo de respuesta de política proporcional que necesita tenerse. Tercero, un nivel de precisión del tipo de estrategia que necesita utilizarse o instrumento que necesita utilizarse para dar esa respuesta proporcional. Número 4, necesita tener también una evaluación del riesgo de implementación de esa política. Y número 5, que de alguna manera uno empieza en eso, pero realmente termina con eso, es tener un nivel de probabilidad de éxito de que esa presión la voy a aplicar. Y en el caso de la crisis política nicaragüense, Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, etcétera, otros actores internacionales, han tratado de movilizarse en función de lo que ocurre en Nicaragua con una definición de un propósito específico. La ley Renacer fundamentalmente, y para no abordar mucho, y invito a que lean el trabajo de Vicky, la ley Renacer de alguna manera se convierte en un paquete muy exitoso y muy sólido que reúne un mandato de parte del Congreso de Estados Unidos de una política exterior a Nicaragua a ser implementada por parte de la administración Biden. El paquete tiene varias medidas, pero fundamentalmente hay 7 instrumentos importantes. El primero tiene que ver con la revisión de CAFTA. Segundo, tiene que ver con actos de corrupción de parte del círculo de poder. Tercero, la implementación de sanciones ante individuos que están trabajando en función de la transgresión a los derechos humanos o al proceso electoral. En ese momento, número 4, tiene que ver con elementos relacionados con el financiamiento externo, fundamentalmente el rol de organismos internacionales financieros, no solamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también hay otros que muchos desconocen, el FIDA, por ejemplo, que tiene préstamos de más de $100 millones con Nicaragua, además de otras entidades que hay. Aún y a pesar de que el 70% del financiamiento en los últimos 3 años ha provenido del BESIE. La ley Renacer también tiene otro aspecto de investigar y analizar la injerencia rusa en Nicaragua, fundamentalmente el rol que tiene en ese país. Otro aspecto dentro de la ley está investigar y analizar y responder sobre la situación relacionada con la libertad de expresión en Nicaragua. Es decir, hay 7 puntos bien definidos que realmente que no solamente tienen un elemento de diagnóstico, pero también tienen el mandato de responder sobre la transgresión que puede ocurrir en cada uno de esos elementos. Y bueno, si nosotros hacemos un puntaje de estos 7 elementos que contiene la ley, y yo le doy un puntaje de 1 al 10, basado en la evaluación de cada uno de esos casos, en donde la sanción es 1, y aquí es importante distinguir entre los componentes de política exterior, la ley Renacer y lo que es una sanción, porque el debate de las sanciones es un debate aparte que hay que tenerlo por su propia cuenta. Pero cuando yo hago una escala de 1 al 10, es decir, 70 puntos en total para los 7, yo
mi análisis que he realizado sobre todo uno de estos elementos es que me da unos 25 puntos en total. La administración no ha revisado muy bien el problema de libertad de expresión, no ha habido una evaluación exhaustiva de CAFTA. En realidad, de una escala de 1 a 10, mi puntaje es 1, porque hasta hace una semana respondieron con una misión a Costa Rica para evitar la violación a los derechos laborales. Realmente, cuando uno analiza con colegas en el establishment de política exterior de Estados Unidos sobre CAFTA, la mayoría ni siquiera saben los componentes del tratado. Yo les digo, el capítulo 16, el capítulo 17 son fundamentales aquí hay violaciones específicas. Y aquí viene el segundo elemento. Al hablar de presión, de política exterior, tus instrumentos no solamente son una sanción, sino que hay una serie de elementos de un ámbito de presión que empieza por el rendimiento de cuentas. Número 1, rendimiento de cuentas. ¿Cómo está respondiendo el Fondo Monetario sobre, por ejemplo, el artículo 4 que analizaron en noviembre del 2022? Nosotros nos reunimos con ellos y le dijimos, aquí hay un problema, los 4 artículos de gobernanza del Fondo Monetario no se están cumpliendo en Nicaragua. Es más, el Fondo Monetario tiene un componente instrumental dentro de la gobernanza que tiene que ver con la cleptocracia. Y les digo, en Nicaragua la cleptocracia es evidente a la luz del día, pero nosotros le podemos mostrar la evidencia de lo que está ocurriendo. Entonces, fundamentalmente, rendimiento de cuentas. Si no hay rendimiento de cuentas, hay penalización, multas. Si la multa no responde, pasás a una revisión ya más amplia de consideraciones de presión coercitiva económica sobre la violación al tratado. Cuarto, pasás entonces al tema de las tarifas. Y quinto, no hay suspensión, que todo el mundo, a veces nosotros hablamos mucha paja de estas cosas, pero nunca se puede suspender a un tratado internacional. La única forma de denunciarlo es si hay un artículo que lo denuncia. Y si el artículo no está, lo que tenés que hacer es renegociar, que es lo que pasó con NAFTA en el caso de México, Estados Unidos y Canadá. La gente de comercio exterior no quiere tocar esto porque sabe que es un avispero, pero sí necesitamos negociar CAFTA, no solamente por Nicaragua, sino porque desafortunadamente CAFTA tiene problemas intrínsecos que, aunque fue creado para aumentar la competitividad global de Centroamérica con Estados Unidos, lo que se produjo en realidad fue la conformación de oligopolios. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, hay 130 empresas en la zona franca que junto con las mineras se encargan de exportar el 90% de los 8.000 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos. Eso es un oligopolio y cuando vos revisas las empresas que participan en esto son unas contadas. Nicaragua no es la excepción. Vas a Honduras y ves la misma cosa. Vas a Guatemala y ves la misma cosa. El Salvador, la misma cosa. Entonces, el CAFTA necesita revisarse. Pero en todo caso, volviendo a la cuestión de renacer, realmente el puntaje es bajísimo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Viene el segundo punto. No sé cuántos minutos llevo, pero voy a acelerar la cosa. Hay fundamentalmente 5 problemas que explican por qué la efectividad y la eficiencia de la implementación del renacer y de una política exterior más activa, porque entre otras cosas hemos pedido un enviado especial para Nicaragua de Estados Unidos, entre otras cosas, tiene que ver con varias cosas. Primero, la magnitud de los problemas mundiales es exageradamente altísima. Mire, cuando yo trabajé, yo tengo casi 40 años de estar trabajando en esos temas de relaciones internacionales. En los 80 había, con la guerra Irán-Irak, se contaban 36 conflictos internacionales. Hoy en día, 36 los contás solamente en el continente africano. Entonces, además tenés la guerra de Ucrania, tenés la amenaza china, que es real, que estamos vendiendo un modelo
político a través de comercio exterior. Tercero, tenés una serie de conflictos que están ocurriendo y entonces eso, la capacidad del recurso humano en el Departamento de Estado es exageradamente pesada. De la Agencia Internacional para el Desarrollo, estás tratando de ver cómo puedo promover desarrollo cuando tengo crisis humanitarias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente el Departamento de Estado se ha convertido en una subagencia de Homeland Security, de la Oficina de Migración, porque la política exterior que se está implementando es para reducir la migración de América Latina hacia Estados Unidos. Entonces, eso reduce. Segundo, hay un problema serio, que es lo que el Departamento de Estado mismo habla, el asalto de los autócratas. El número de estados no democráticos hoy en día es mayor que lo que fue en la transición democrática del 2000. Y eso que nos encontramos, lo que yo digo, en la cola de la transición democrática que inició en los años 70. Y entonces se están produciendo una serie de autocracias en donde hay un manual bien definido, cooptar todas las instituciones. Segundo, desacreditar a los oponentes, criminalizar la democracia. Una vez que es criminalizado la democracia, lo que ocurre en El Salvador, lo que ocurrió en Nicaragua, lo que se está intentando en Guatemala y en Honduras, empezás a montar un andamiaje político diferente al Estado democrático. Y eso es una amenaza que Nicaragua representa porque se ha convertido ya en un modelo de replicación. También está un tema generacional. Muchos de los encargados de política exterior en Estados Unidos y en Europa también pertenecen a una generación que no viene de la Guerra Fría. Entonces uno no está acostumbrado a golpear la mesa. Estamos en una generación en donde la era de la cooperación compleja es el término de referencia, pero tus socios no quieren cooperar y tus enemigos son dictadores. Entonces, ¿cómo podés? Entonces terminás viendo que, pucha, ¿qué hago? Te congelás. Y aparte de eso está el asedio de fuerzas no democráticas dentro de Estados Unidos que hacen a muchos colegas también como que ¿cómo defiendo yo la democracia cuando aquí en Estados Unidos me están jodiendo? Y ahí está la presidenta Castro en Honduras acusando a la embajadora Dogu, por ejemplo, de ustedes de qué están hablando de reformas políticas y miren cómo están ustedes. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Yo creo que hay diferentes formas. Una es que necesitamos encontrar una reafirmación de los principios democráticos. Creo que nos hemos olvidado incluso de qué significa hablar de democracia y solo estamos pensando en cómo se saca Ortega. Y creo que eso es uno de los aspectos importantes que hay que resolver. Y bueno, creo que me pasé el tiempo, entonces lo voy a dejar aquí y después podemos discutirlo más adelante. Gracias.